Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Hoy quiero darles este regalo de subir aquí en YouTube una ponencia que se llevó a cabo el 28 de noviembre de este año 2020 y que en su oportunidad pues fue una ponencia paga. Pero hoy la quiero compartir con toda mi youtuber audiencia. Bueno, la ponencia trató sobre conceptos básicos en virología, tomando como modelo el virus SARS-CoV-2. Ella es la licenciada en bioanálisis Marielsa Gil, es egresada de la Universidad de Carabobo, es especialista en docencia superior y tiene un magíster en tecnología educativa. Es profesora a tiempo convencional adscrita a la Escuela de Ciencias Biomédicas, es profesora de microbiología, de la materia de microbiología, y es coordinadora de dicha materia. Además, es personal administrativo adscrito al Departamento de Microbiología y a la Escuela de Ciencias Biomédicas. Ella nos va a estar hablando en esta oportunidad sobre conceptos básicos en virología, tomando como modelo el virus SARS-CoV-2. Bueno, un placer, de verdad, estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Le agradezco a la organización COESBICOT por su invitación, agradezco a toda la organización por cómo se han portado el día de hoy conmigo y agradezco, por supuesto, la presencia de todas las personas que están conectadas a toda esta Zoom audiencia, porque normalmente hablo de youtuber audiencia cuando hablo de mi canal de YouTube, que más adelante les voy a decir cómo se llama. Eh, Claro, se tiene que dejarlo ahí para que se suscriban. ok, no, por supuesto, se tienen que suscribir. Bueno, fíjense, hoy quise traer este tema que me parece sumamente importante que lo conozcan, porque siempre hablamos de virus, ¿verdad? Y del COVID y todo lo que causa y nos llenan, ¿verdad? De mucha información, pero la parte básica, ¿qué es un virus? ¿Cómo se descubrieron? ¿Cómo es la estructura de ese virus? Esas cosas pensamos que ya se conocen y que pues sencillamente no se habla del tema. Entonces yo quise, y sabiendo pues que muchas de las personas que están conectadas son estudiantes, es importante la parte básica, la parte de todos estos conceptos que vamos a conocer el día de hoy. Entonces la he titulado Conceptos Básicos en Virología, tomando como modelo el virus de SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque de todas esas generalidades que yo les voy a ir explicando poco a poco, les voy a ir dando ejemplos de cómo es en el virus SARS-CoV-2, que es el virus que nos está afectando en este momento. Primero que nada, vamos a hablar de cómo fueron descubiertos los virus para luego dar un concepto, ¿qué es esto de virus? ¿No? Entonces, a finales del siglo XIX, se dieron cuenta de que existía algo que causaba enfermedad, pero que no era una bacteria o que hasta ese momento pues no se conocía qué era. Pero sí sabían que eran más pequeños que las bacterias. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Bueno, el biólogo Dmitry Ivanovsky en 1892, él haciendo unos experimentos buscando el agente causal de una enfermedad que afectaba a una planta llamada tabaco, él empezó a observar que en sus hojas aparecían unas manchas blancas y él pensaba que era una bacteria o un hongo lo que estaba produciendo esa enfermedad. ¿Qué hizo? Agarró esas hojas, hizo un macerado y lo hizo pasar por unos filtros especiales que se llaman Chamberlain, que son filtros que tienen poros tan muy pequeños, pero que tienen la capacidad de retener bacterias. Es decir, que si allí en ese macerado habían bacterias, se iban a quedar en el filtro. Bien, ¿qué observó él? Que en el filtrado, ese filtrado que salió de ese experimento, resulta que seguía infectando. Entonces ellos dijeron, bueno, este agente fue capaz de atravesar el filtro que normalmente retiene bacterias, de tal manera que es algo más pequeño que una bacteria. Ahora bien, este filtrado
no se sabía exactamente qué era lo que pasaba. Entonces, en ese momento, el biólogo pensó que cuando él examinó su filtro, por supuesto tenía bacterias y pensó inmediatamente, bueno, lo que hay en el filtro son toxinas producidas por las bacterias. Pero Martinus Weijerick en 1898, que seguía muy de cerca los experimentos de este biólogo, dijo, no, a mí me parece que no son toxinas, sino que son unos agentes, o sea, unos agentes que causaban patologías, pero que eran solubles y que de igual manera infectaban. Como pensaba que era algo líquido o una sustancia soluble, pues los llamó virus. Dijo que eran sustancias líquidas, no particuladas, y los llamó virus. ¿Por qué virus? Bueno, virus significa al latín veneno. Entonces estuvo bien, era algo así como que habían descubierto un germen viviente que era soluble y aparte era contagioso. Bien, no fue sino hasta el advenimiento del microscopio electrónico, que fue en 1940, cuando se pudo ver por primera vez la estructura de estos microorganismos que eran los virus, porque obviamente hasta ese momento el microscopio óptico era imposible verlos. Entonces se dieron cuenta que no eran una sustancia soluble, sino que eran particuladas, ¿ok? Entonces allí la historia cambió. Como es todo en salud, que es evolutivo, ¿verdad? Siempre vamos descubriendo cosas nuevas. Entonces, básicamente, ¿qué características debe tener estos microorganismos para nosotros decir que es un virus? Un virus cumple unas características que son las siguientes. Debe obligatoriamente parasitar una célula para poder reproducirse. Es decir, que ellas por sí solas no tienen la capacidad de replicarse. ¿Ok? Entonces, son parásitos estrictos. Esa es la primera característica. La segunda es que deben poseer un material genético que bien puede ser de ADN o bien puede ser de ARN. No puede ser nunca ambos. Esto es una característica importante y hay que hacer la diferencia. ADN o ARN. Y la tercera, se decía que tenían que ser microorganismos más pequeños que las bacterias, es decir, ultramicroscópicos, porque solamente eran visibles al microscopio electrónico y no al microscopio óptico. Sin embargo, esta teoría se derrumba por completo a partir del año 2003, que se descubre unos nuevos virus que se llaman virus gigantes. Esto es realmente fascinante, es bastante nuevo y no fue que en el primer momento se descubrió uno, pero a la fecha se han descubierto una gran cantidad de virus gigantes que son visibles al microscopio óptico y que generalmente pues, estos virus parasitan son amebas de vida libre. Hasta los momentos, a pesar de que hubo uno de ellos que se pudo aislar de un humano, no se han asociado con enfermedades en el humano, sino que son de vida libre, pero existen, son virus gigantes, también les llaman girus o mimivirus. Es sumamente fascinante. Si les interesa el tema de los virus gigantes, tengo por allí un escrito que hice recientemente acerca de estos virus, que después por correo electrónico les puedo dejar el link para que lo chequeen. Bueno, vamos a continuar. Entonces, hasta los momentos, entonces, eso de ultramicroscópico ya no entra allí, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo se originaron los virus? Bueno, existe una ciencia llamada paleovirología que intenta, porque no es fácil, ¿ok? La filogenética de los virus es un poco compleja, pero esta ciencia intenta estudiar las nuevas perspectivas sobre los orígenes y la dinámica evolutiva de los virus, porque los virus no son estáticos, los virus están en constante evolución. Y por eso es que llega un momento en que empezamos a tener virus que no conocíamos, virus nuevos, y ya vamos a ver por qué sucede eso. Ok, en relación a los orígenes hay 3 teorías. Esa teoría, la primera, habla del origen precelular. Esa teoría lo que dice es que
los virus supuestamente pudieron haber aparecido antes de que existiera la primera célula, es decir, que jugaron un papel fundamental en el origen de las células. Sin embargo, esta teoría, llamada precelular, es un poco ambigua, un poco contradictoria, porque hoy sabemos, desde que se conocen los virus y hasta el momento, eso no ha cambiado, los virus son dependientes de la célula. Es decir, ellos no pueden vivir fuera de una célula. Entonces, ¿cómo pensar que se originaron primero que la célula? Es un poco como que extraño, ¿no? Sin embargo, hay quienes la defienden. Una segunda hipótesis es la hipótesis reductiva, donde habla que posiblemente los primeros virus eran células procariotas que infectaron células más grandes y poco a poco esa relación célula huésped se fue afianzando cada vez más y hubo una involución donde estas células primitivas involucionaron y fueron perdiendo genes, moléculas, hasta llegar a una estructura completamente básica, que es la que conocemos hoy día y que la vamos a estudiar ahora en unos momentos perfectamente, en detalle. Y una tercera hipótesis que habla de la hipótesis del escape, que dice que, bueno, fue creado a partir de elementos génicos, se formaron y de alguna u otra manera cobraron vida por sí solos, se volvieron autónomos y ahora son virus errantes de origen celular que infectan, pues tienen la capacidad de infectar células. Ahora bien, la gran pregunta, ¿cuál es la verdadera? Entonces, les digo, los virus son tan, pero tan amplios, es tan diverso el mundo de los virus, que bien pudiera ser que ninguna de las tres sea la correcta y estemos muy lejos todavía de saber cómo fue el origen, o tanto es la diversidad que todas estas teorías tengan algo de cierto, o quizás algunos de los virus se hayan originado de una manera y otros de otra, porque filogenéticamente hay virus que no se parecen nada uno en otro, eso totalmente distinto, algunos tienen genes muy únicos, entonces hay toda una complejidad allí y eso todavía no se ha dilucidado. Ahora bien, ¿cómo se originó el SARS-CoV-2? Buena pregunta. Eso es algo que desde un inicio ha sido incertidumbre para todos y que el humano ha tratado de buscarle la mejor explicación. Hay de todas las opiniones, pero me voy a ceñir por la que pues se cree que es la verdadera. Porque hay otras hipótesis que habla de manipulación genética, que fue elaborado en un laboratorio, pero yo no me voy a meter con eso. Vamos a explicar la otra teoría, que es la que habla de que siendo el coronavirus perteneciente a esta familia de los coronavirus, generalmente esta familia normalmente ataca a los animales. Entonces son considerados virus zoonóticos, ¿ok? Pero hasta la fecha se han conocido 7 cepas de coronavirus que han atacado al humano. Entonces, quiere decir que en varias oportunidades esta barrera que de ser un virus zoonótico ha brincado la barrera de infectar humanos. Entonces, hasta ahora se sabe que el virus se creó o se originó en un mercado de animales vivos, que donde normalmente comercializan animales muy exóticos allá en China. Y bueno, ¿qué pudo haber pasado allí? Resulta que se ha determinado que el SARS-CoV-2, en los estudios genéticos, un 96% de los genes coinciden con el virus de coronavirus que se ha encontrado en murciélagos. Sin embargo, se piensa que antes de llegar al humano pudo haber pasado por reservorios intermediarios. En este caso están los pangolines y las civetas que se encontraban o se encuentran en esos tipos de mercados. Y de alguna manera entonces estos virus pasaron al humano. Pero ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo es posible que eso ocurra? Bueno, porque ahora vamos a explicar algunas propiedades que tienen los virus que son fascinantes porque son pues muy únicos en ellos. Fíjense, tenemos la primero que puede suceder con los virus, es que ellos se pueden recombinar. Interesante. Segundo, puede haber una complementación entre virus y puede haber también una reactivación de virus
Incluso puede haber mutación y también la interferencia. Vamos a explicar un poquito qué es esto. En el caso de la recombinación, ¿qué es lo que ocurre? Se pueden unir, si dos virus de una misma enfermedad, pero infectan una misma célula, dentro de esta célula se pueden dar mecanismos en el cual, en el proceso de multiplicación, estos virus se van a unir, es decir, parte del material genético de uno de los virus se une con el material genético del otro virus y van a formar una progenie nueva que va a tener información del primer virus e información del segundo virus. Estos cambios que ocurren, fíjense ya aquí hay una evolución del virus, puede causar que el virus originado sea más virulento que los que le dieron origen o menos virulento. ¿Ok? Eso es algo que es completamente al azar, no, en el momento que sucede no se sabe qué va a pasar. Posteriormente, entonces, ¿qué pasa? Si de repente un virus, un coronavirus humano se une, infecta una célula y se une con un virus de origen animal o de repente uno del murciélago con el del reservorio intermediario, crearon una cepa que fue capaz de llegar al humano. ¿Ok? Entonces, esos son los cambios que pueden suceder cuando ocurren estas recombinaciones. Otra propiedad que tienen los virus es la complementación. ¿En qué consiste esto? Bueno, sencillamente, si tenemos un virus que está activo dentro de una célula y ha infectado también un virus defectuoso, como yo lo llamo discapacitado, vamos a suponer que ese defectuoso, ese discapacitado, le falta algo. Ese algo que le falta a ese virus para poder propagarse y poder producir una enfermedad, se lo brinda el otro virus que está allí activo y entonces ambos se pueden replicar de forma indistinta, sin mezclarse, ¿ok? Y cada uno entonces va a tener su progenie con sus características propias, ¿ok? Esto sucede mucho con lo que es la hepatitis B, con la hepatitis D. Cuando vean bueno, las clases de microbiología, los estudiantes que son de medicina, van a ver que el virus de la hepatitis D es un virus defectuoso. Él puede infectar, pero si no está presente el virus de la hepatitis B, él no puede hacer nada. Pero si está el de la B y la D junta, la sintomatología va a ser mucho peor que si está la B sola. ¿Ok? Ok, ¿qué más puede ocurrir acá? La reactivación cruzada, que incorpora el genoma de un virus que está inactivo, lo incorpora en el genoma de un virus que está activo. Y de esta manera, pues, está reactivando sus propiedades. También puede ocurrir la reactivación múltiple, que son varios virus que están inactivos, interactúan entre sí y entre todos forman un virus activo. ¡Qué interesante! ¿No? ¿No les parece? Y la transformación es otra propiedad de los virus, que es la recombinación entre el genoma del virus con el genoma de la célula que infecta. Esto es muy importante porque esto es lo que da a patologías muy graves, como por ejemplo lo es el cáncer. Vamos a dar un ejemplo, una infección por el virus del papiloma humano, por ejemplo, es un tipo de virus que hace, algunas cepas que son oncogénicas, hacen este tipo de reacción en el cual estas células se descontrolan porque los ha tomado pues esta información genética del virus y se empiezan a multiplicar como que si fuesen virus y es lo que produce entonces ese crecimiento exagerado que produce el cáncer. También puede ocurrir mutaciones. Las mutaciones no son más que errores que suceden cuando el virus se está multiplicando. Es como cuando usted agarra y empieza a sacar muchas fotocopias, coloca la fotocopiadora a sacar 1000 copias y en el camino una sale enrollada o se sale negro. Hay errores en el proceso de las copias. Bueno, igualito pasa cuando el virus se está replicando. Pueden haber errores en la transcripción de la información genética y formar entonces virus que tienen características distintas. Y dependiendo de esos cambios, pueden ser viables su generación o no. Y lo otro que puede suceder es la interferencia. ¿Qué es esto de interferencia? Bueno,
un virus puede hacer que, una vez que ha infectado la célula, puede hacer que otro virus no pueda multiplicarse. O sea, si yo infecté la célula y viene luego otro virus a infectar la misma célula, yo le digo, no, aquí estoy yo y yo soy la única que me voy a replicar. Eso lo pueden hacer algunos virus. Interesante, ¿no les parece? Yo creo que sí, están, no les veo la cara, pero yo sé que están emocionados con el tema porque es algo nuevo, esto no se habla. Ahora bien, una pregunta bien interesante. ¿Están vivos los virus? Ojalá pudiera preguntarles qué piensan ustedes. Existen teorías y les voy a explicar. La primera teoría habla, o muchos científicos apoyan, que dicen que los virus no están vivos porque sencillamente no cumplen la teoría celular. ¿Y cuál es la teoría celular? Bueno, precisamente que para ser un ser vivo, pues tienes que tener la capacidad de reproducirte por sí solo, o sea, tener todo tu sistema completo, un metabolismo completo, con tus enzimas, con todo, para poder multiplicarte por ti mismo. En el caso de los virus esto no sucede y por lo tanto algunos científicos piensan que no son seres vivos. Ahora bien, si pensamos que es cierta esta primera, tenemos que analizar la naturaleza que nos rodea y en ese sentido podemos observar que en el mundo de la parasitología tenemos los helmintos, los protozoarios, etcétera, que también tienen la necesidad de parasitar a un ser humano o a un animal o lo que sea para poder sobrevivir, ¿ok? Entonces, si pensamos desde ese punto de vista, pues no, estos tampoco serían seres vivos y ellos sí aparecen en el árbol de la vida, ¿ok? Entonces, la otra teoría dice que sí, que los consideramos que son organismos vivos porque contienen material genético y de alguna u otra manera ese material genético se expresa. No importa que te necesite una célula para hacerlo, pero tiene un material genético y esa información se expresa. Y vaya que si lo sentimos, ¿no? Que se expresa. Entonces, si ustedes me preguntan a mí directamente cuál es mi opinión personal, yo les diría, bueno, muy sencillo. Los virus, si no están vivos, yo creo que tampoco están muertos. Vamos a estar claros, ¿no? Un ser que cause tanto daño en un organismo no puede estar muerto. Entonces, está causando cambios importantes y por tanto, ese es mi punto de vista. Ahora bien, vamos a resumir qué características entonces debe tener un virus para que sea considerado virus. Primero que nada, el material genético debe estar envuelto por una cubierta proteica. ¿Por qué les digo esto? Porque existen, y no se me asusten, pero hay otros organismos fuera de los virus que se llaman viroides, que también son agentes que pueden infectar, en este caso, a las plantas, y que solamente van a poseer un material genético sin envoltura. Entonces, ya, fíjense, se llaman viroides porque no tienen nada que ver con los virus. Y les menciono por aquí otro elemento que está por allí, que son los priones, que los priones no tienen, esto es al revés, esto no tienen material genético, pero están formados por proteínas. Entonces, estas proteínas causan unas infecciones en el humano y en los animales bastante severas porque van directamente al sistema nervioso central, donde causan encefalopatías espongiformes subagudas pero muy mortales. O sea, realmente estas enfermedades no tienen cura. Pero bueno, eso sería tema de otra ponencia, hablar sobre los priones que son muy interesantes. Pero entonces, un virus debe tener un material genético y debe estar envuelto por una cubierta proteica. Ya vamos a ver, hay unos que tienen otra envoltura y unos que se quedan solamente con la proteica. Carecen de metabolismo propio, es lo que acabamos de decir, necesitan porque sí parasitar una célula. Su material genético tiene que ser o ADN o ARN, nunca ambos. Lo otro es que la replicación genética ocurre cuando el virus toma el control de esa célula. Es decir, si esa célula antes tenía una función específica, ya no. Una vez que entra el virus se apodera de esa maquinaria para su propia reproducción.
El virus entonces va a contener en su material genético la información necesaria para su replicación, más no las enzimas. Las enzimas las va a proporcionar la célula, ¿ok? Y lo otro es que son seres ultramicroscópicos, más pequeños que las bacterias. Vamos a quedarnos con que sí, la parte donde están los virus que causan patologías al humano se encuentran en esa categoría, que son ultramicroscópicos, que son los que se estudian normalmente en microbiología médica. Pero ojo, a partir del 2013 se descubrieron los virus gigantes y eso hay que tenerlo muy pendiente porque creo que van a seguir dando mucho de qué hablar, porque una vez descubierto que ya hay una gran cantidad de ellos, pues se irán descubriendo cosas nuevas muy interesantes. ¿Cómo se determina el tamaño de las células? Bueno, de los virus, perdón. Se sabe que oscilan aproximadamente, me estoy refiriendo a los virus que causan patología en el humano, entre 20 a 350 nanómetros. Eso es más o menos un rango donde se encuentran todos estos virus. Unos son más grandes, como los postvirus, por ejemplo, y otros son muy chiquiticos, como los picornavirus, otro tipo de virus, ¿verdad? Y ya sabemos que este tamaño más o menos viene siendo el más grande, por ejemplo, el de 350, son un poquito más pequeños que las bacterias que se conocen como más pequeñitas, que son los micoplasmas y las clamidias. A través del microscopio electrónico, no solamente se puede ver la estructura de la partícula viral, que gracias a este elemento se pudo estudiar eso, sino que también se puede estimar el tamaño de esa partícula. También existen métodos de filtración que, como ya lo dije, no solamente ahora, antes existían los filtros para las bacterias, filtrar bacterias, ahora existen filtros que pueden retener también a los virus. Dependiendo del tamaño de ese poro, vamos a saber si lo atraviesa, pues ya se sabe que era más pequeño que el poro que tiene el filtro. Si no lo atraviesa, entonces vamos a saber que era más grande. Y la ultracentrifugación, que se utiliza más que todo en investigación para la separación o purificación de los virus, puesto que estos van a decantar dependiendo de su peso y algunos van a quedar en la superficie, o sea, en el sobrenadante, que es donde normalmente se concentran estos virus. Entonces, más o menos así se determina. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los virus? Esto es bien interesante porque es muy variado, pero es sencillo. No se me pongan que crean que la cosa es complicada, nada que ver. Es muy sencillo, pero vamos a irlo estudiando. Fíjense, se pueden clasificar de tres formas. Bueno, hay muchas otras, pero les traje la más importante, que es según su material genético, según la simetría de la cápside, ya vamos a ver qué es eso de cápside, y según la envoltura. Calma, ya vamos a eso. Entonces, según su material genético, sencillo, o son de ARN o son de ADN, ¿ok? Entonces, sencillita esa clasificación. Según la simetría de la cápside, vamos a ver que tenemos o son de simetría icosaédrica, ya lo vamos a ver más adelante, o son de simetría helicoidal o son de simetría compleja. Y según la envoltura vamos a tener que algunos virus son desnudos, ya vamos a ver qué es eso, y otros son envueltos. Perfecto, entonces fíjense la clasificación, aquí tenemos, según el material genético, dijimos ya que o son de ADN o de ARN, nunca los dos, eso es muy importante. ¿Dónde se encuentra nuestro SARS-CoV-2? ¿Será de ADN o será de ARN? Pues es de ARN. Ahora bien, ¿cómo puede ser ese material genético? Fíjense las opciones que tenemos. Si el virus es de ARN, ese ARN puede ser de varias formas. Puede ser simple, de una sola cadena, es decir, monocatenario. Puede ser de doble cadena o bicatenario. O puede ser de doble cadena, pero segmentado. Esto de la segmentación o fragmentación es muy importante, sobre todo en los virus. Por ejemplo, el virus de la influenza
que es de este tipo, que tiene un virus de ARN fragmentado, es importante porque estos virus que tienen este genoma de esta forma son más fáciles para que ocurran mutaciones y cambios genéticos en estas cepas, y es por eso que cada año vemos que la vacuna contra la influenza cambia, porque la cepa también cambia. Ahora bien, ¿dónde está nuestro SARS-CoV-2? Nuestro SARS-CoV-2, entonces dijimos que tiene un material genético de ARN, y ese ARN es de una sola cadena, es decir, una cadena monocatenaria, simplecita. Muy bien, ahora tenemos acá, según la envoltura, ¿ok? ¿Cómo pueden ser? Pueden ser desnudos o pueden ser envueltos. ¿Qué es esto de desnudos? Resulta que tenemos un material genético que es este centro que está acá, y esto que vemos alrededor son proteínas, unidades proteicas llamadas caxómeros, que en su conjunto van a formar entonces lo que se llama una cápside. Esa cápside no es más que la primera envoltura de protección de ese material genético. Si el virus llega hasta allí, no tiene más nada, decimos que es un virus desnudo. Ahora bien, en este otro caso, fíjense que la estructura es exactamente igual a esta, pero entonces ahora tiene una envoltura que está cubriendo todo este complejo, y estas cositas negras que vemos acá son glicoproteínas, porque esta envoltura generalmente son lipídicas, pero pueden tener glicoproteínas asociadas, que son muy importantes porque en estos virus que son envueltos son los antígenos que principalmente se van a detectar o va a detectar el sistema inmunológico, y generalmente los anticuerpos van en contra de esas glicoproteínas, y también son muy importantes para la entrada a la célula. Eso lo vamos a ver también en unos instantes. Entonces, ¿dónde está nuestro SARS-CoV-2? Dijimos entonces que es de ARN, de cadena sencilla, y es envuelto. ¿Y qué simetría tiene nuestro SARS-CoV-2? Tiene una simetría helicoidal. Aunque lo vamos a ver que lo colocan como una molécula o una estructura de tipo esférica, ¿qué lo hace ser de tipo helicoidal? Ya lo vamos a explicar. Bueno, no me voy a adelantar todavía, lo voy a decir acá. Resulta que cuando nosotros tenemos este material genético que vemos acá, y nuestra simetría es helicoidal, resulta que esta membrana o esta envoltura proteica que envuelve al material genético, existe una íntima relación entre estas dos estructuras. Eso no pasa en la simetría icosaédrica, que estas dos estructuras están completamente separadas, y por eso es que en la reproducción o la replicación de estos virus de tipo icosaédrico se pueden dar errores en el que salgan cápsides vacías, sin material genético dentro, etc. Pero en el caso de los virus que tienen simetría helicoidal, esto no sucede porque el material genético viene inmerso con su cápside de una vez. ¿Ok? Entonces, eso es una característica muy, pero muy importante. Ahora bien, cuando hablamos de virus de ARN, es importante destacar que existen una clasificación o una diferencia entre ellos. Aparte de que vimos que pueden ser de una, dos cadenas o fragmentados, etc., existen los cambios de acuerdo a su orientación. Entonces, tenemos los ARN en cadena en sentido positivo, tenemos los ARN en sentido ambiverso, o sea, que tienen los dos sentidos, tenemos los virus que son de sentido negativo, y los retrovirus, que son una parte de los virus muy especial, donde se encuentra el VIH, que pues, es bastante también polémico, y que se ha hablado también sobre ese tipo de virus. Entonces, ¿dónde está nuestro SARS-CoV-2 en esta clasificación? Tenemos que el SARS-CoV-2 entonces tiene un material genético de ARN de una sola cadena y está en sentido positivo. ¿Y qué tan importante es eso de que sea de cadena positiva? ¿Qué me dice eso? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita más adelante,
cuando veamos la parte de la replicación. Vamos a resumirle aquí, entonces, las formas o simetrías que pueden existir en todos los virus. Fíjense, esta es las probabilidades que podemos tener. Virus que sean icosaédricos y que sean desnudos, que no tengan envoltura. Virus que sean icosaédricos, icosaédricos o esféricos, pero que tengan envoltura. También podemos tener virus helicoidales, cilíndricos o que no tengan envoltura, es decir, desnudos. Y virus helicoidales que estén envueltos. Aquí se encuentra nuestro SARS-CoV-2 y también tenemos las de simetría compleja, que son un grupo muy especial de virus llamados bacteriófagos, porque son virus que normalmente lo que hacen es infectar bacterias, ¿ok? Y tienen esta estructura bastante extraña, ¿verdad? Parece un alienígena, un marcianito, pero es una simetría compleja. Fíjense, para estudiar mejor la estructura, esto que acaba de caer acá, vamos a suponer que es nuestro material genético. Ahora, fíjense que el material genético se ha envuelto por una proteína, que en este caso es nuestra cápside, que ya dijimos que estaba formada por unidades de caxómeros, que son unidades de proteínas que se unen entre sí para formar nuestra cápside. Muy bien, esa cápside nos va a proteger a ese material genético. Y en el caso de los virus que son envueltos, vamos a tener otra estructura, que en este caso es lipídica, y que puede tener glicoproteínas asociadas a esa membrana. Fíjense, entonces aquí tenemos, se ve muy bien el virus desnudo y en este caso el virus que es envuelto. ¿Cómo es entonces nuestro SARS-CoV-2? Aquí tenemos la estructura del SARS-CoV-2. Fíjense, tenemos que su material genético de ARN, aunque aquí no se nota, pero él está íntimamente ligado a una proteína llamada N o también llamada nucleoproteína. Y entonces, en este tipo de virus, nosotros, como están íntimamente relacionados, hablamos de que es una nucleocápside, ¿ok? Porque están las dos estructuras íntimamente relacionadas. Y aparte de eso, tenemos la envoltura que envuelve a todo ese complejo de la nucleocápside, y tenemos en esa envoltura, fíjense que hay unas espigas, o también se llaman espículas, en inglés se dice glicoproteínas o SCAIP, y tenemos las hemaglutininas esterasas, que son otras proteínas que se encuentran allí, y más abajo, en este dibujito de acá abajo, podemos ver que también tiene unas proteínas llamadas proteínas E, que son más escasas, y que también se encuentran aquí en esa estructura del virus. Todavía están pues en estudio cuáles son las funciones de cada una de estas proteínas, pero se cree que ellas participan en la parte del ensamblaje del virus y le da estabilidad al virus. Ok, en la parte de donde están las espículas son muy importantes porque estas proteínas o estas espículas son las responsables de unirse al receptor de la célula que va a infectar. Esto es interesante que lo mencionemos. Los virus, ¿cómo es esto? ¿Ellos infectan células al azar? No. Los virus tienen siempre una afinidad por un tipo específico de células. Y esa afinidad viene dada por el tipo de receptor que éstas tengan y a qué es afín el virus. ¿Cuál es el receptor que él va a buscar? Porque cuando él ingresa a un organismo, él enseguida va a buscar esa célula donde está el receptor, donde él puede ingresar. No va a ingresar en cualquier célula. ¿Ok? Entonces, en este caso, estas espículas son muy importantes en ese paso. Entonces, vamos a resumir aquí. En el caso del SARS-CoV-2, estamos en presencia de un virus que es pleomórfico. ¿Qué quiere decir pleomórfico? Pleomórfico quiere decir que él puede adoptar varias formas, ¿ok? Y que no es específicamente esférico o puede ser ovalado, pero él puede adoptar varias formas. Y sus medidas están aproximadamente entre 70 a 120 nanómetros, más o menos por allí oscila.
Y, por supuesto, ya dijimos que es de simetría helicoidal. Aquí viene la parte interesante que nos interesa saber por qué el virus es ARN de cadena positiva. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cuál es su importancia? Bueno, esto tiene que ver con la parte de la multiplicación, lo que el virus va a hacer dentro de la célula. Fíjense que cuando es de ARN y ese ARN es en sentido positivo, hablamos de que el proceso de traducción de esa información genética que está en el virus es mucho más fácil de que se da incluso de forma directa para que se puedan producir las proteínas, entonces la célula pueda producir esas proteínas. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que el virus de ARN de cadena positiva actúa como un ARN mensajero de forma directa. No necesita que se forme un ARN mensajero para que vaya y le dé la información que está en el material genético a la célula para que la célula... No. Él directamente ya automáticamente es un ARN mensajero y por lo tanto la traducción de esa información se da de forma directa. Es así de sencillo. En cambio, por ejemplo, en virus de cadena que tienen otros tipos de orientación, va a ocurrir, obviamente se van a producir las proteínas igualito, pero tiene que pasar por otros pasos primero para que se pueda primero producir ese ARN mensajero a través de algunas enzimas como la ARN polimerasa, que van a hacer que se produzca lo que es la transcripción, sí, de esa información genética para que luego se pueda dar lo que es la traducción de esa información genética. Recuerden que el virus va a tomar toda la maquinaria de la célula para su reproducción. Entonces, eso es básicamente lo que nos interesaba mencionar en esta lámina. No me voy a meter con los otros virus, porque la idea es hablar sobre las características del SARS-CoV-2. Entonces, vamos a hablar de la resistencia. La resistencia de los virus, generalmente todos, o casi todos, mejor dicho, a excepción de muy pocos, como por ejemplo la hepatitis, pueden ser destruidos fácilmente cuando son expuestos al calor. Generalmente a 60 grados centígrados por 30 minutos sería una cantidad de tiempo suficiente como para destruirlo a un virus. Pero existen otros que pues necesitan un poquito más de tiempo, etc. Algunos virus son altamente resistentes al frío, se pueden conservar a 4 grados centígrados por semanas. Si usted hace investigación, usted los guarda en la nevera. Y a menos 40 grados centígrados puede durar un virus viable meses o años. Esto se utiliza también en investigación cuando nos interesa tener una cepa para nuestro uso, ¿no? Pero lo que sí, ellos van a perder infectividad si usted agarra y congela y descongela la muestra, congela y descongela la muestra. Esos cambios de temperatura bruscos hacen que la célula pierda infectividad. No aguantan esos cambios de temperatura tan bruscos. Y lo otro que es muy importante resaltar, y quiero que ustedes como estudiantes de medicina, los que son estudiantes que nos están viendo, y recordarle a los profesionales que estarán también conectados, es que son resistentes a los antibióticos. Por Dios, se sigue viendo que tengo un resfriado, voy a tomar antibióticos. No, los antibióticos están diseñados para atacar estructuras que están en las bacterias. Las estructuras bacterianas son muy distintas a las estructuras que estamos estudiando actualmente de los virus. Entonces, esos blancos para lo cual están diseñados los antibióticos no están presentes en la estructura de los virus y por tanto es por ello que los antibióticos no atacan a los virus, no le hacen ningún daño. Los médicos, por supuesto, yo soy bioanalista, pero los médicos saben que los antibióticos se utilizan más que todo en las infecciones virales cuando estas vienen asociadas a infecciones secundarias con bacterias. Eso es distinto. Que haya una neumonía y que se haya complicado, haya empezado como una infección viral, pero que se complicó con una infección secundaria bacteriana, eso es distinto
ahí sí amerita un tratamiento con antibióticos, pero si es viral únicamente, no. Ahora bien, los virus normalmente son sensibles a las radiaciones ultravioleta y algunos detergentes. Esto es importante, lo de los detergentes, porque generalmente los virus que son envueltos, como es el caso del SARS-CoV-2, son más susceptibles a los detergentes, por ejemplo, el jabón. Es por eso que nos mandan dentro de las recomendaciones a lavarnos mucho las manos con jabón. ¿Por qué? Porque el jabón disuelve la capa de la envoltura de los virus. Esto quiere decir que los virus envueltos, y esto es algo a favor que tenemos, son más susceptibles ante el jabón y lo podemos controlar un poco mejor. En cambio, los virus que son desnudos son más resistentes. Usted le puede echar todo el jabón que quiera y ellos, como no tienen envoltura lipídica, están felices de la vida. Entonces, eso es algo a favor que tenemos con el SARS-CoV-2, que tiene envoltura, y entonces el jabón es nuestro aliado principal. Y ellos normalmente, los virus que atacan al humano o atacan también en el caso de los animales, tenemos que un pH entre 5 a 9 es lo que normalmente estos virus soportan, ¿ok? Y por eso que nuestro pH neutro es ideal para los virus. Ok, ¿cómo ocurre la replicación viral? El primer paso que tiene que hacer el virus es, por supuesto, encontrar la célula blanco que necesita, y el primer paso es su fijación. La fijación la va a hacer a través de un receptor, que es el al cual el virus tiene afinidad. Una vez que encuentra su receptor, este debe penetrar a través del mismo, y una vez que este virus entra a la célula, va a perder su envoltura, quedando únicamente el material genético fuera de su envoltura y la envoltura por otro lado. Esto es primordial para que se pueda dar el proceso de la replicación, y en este instante se llama periodo de eclipse. Ese periodo de eclipse es donde el virus pierde infectividad porque está desarmado. Es como que usted agarró y desarmó todas las piezas. Así no funciona. Usted, para que algo le funcione, tiene que armarlo, y armadito sí funciona. Entonces, igualito, él se desarma completamente dentro de la célula porque necesita exponer su material genético para poder entonces, pues, que se lea toda esa información dentro de la célula. Una vez que eso sucede, hay la síntesis entonces de los componentes. De cada uno de esos componentes que fuimos estudiando, todas esas proteínas se van a ir formando, y luego viene lo que es el ensamblaje. ¿Qué es el ensamblaje? La fábrica agarra, mire, yo tengo esto acá, hasta acá, vamos a ensamblarlo y ya tengo mi virión formado. ¿Qué pasa? Luego de que ocurre esto, viene lo que se llama liberación. Si el virus es desnudo, lo que sucede es que las miles de copias que se hayan formado van a salir por lisis de la célula. La célula se rompe y salen todas las copias que se hayan formado. ¿Ok? En el caso de los virus envueltos, estos virus no van a salir de esta forma. Normalmente ellos van a salir por un proceso que se llama gemación, y también es importante porque en la mayoría de los virus envueltos, en ese proceso de gemación, una vez que atraviesan la membrana celular hacia el exterior, toman su última envoltura, que es la glicoproteica, que tiene lípidos y tiene proteínas a la vez. Ahora bien, en el caso del SARS-CoV-2, a pesar de que es un virus envuelto, piensen lo interesante, no sale tampoco de esta forma, sino que él llega y, fíjense, su receptor al cual se va a unir se llama AC2, que es un receptor normalmente que ocupa o que se utiliza o es utilizada por la enzima convertidora de angiotensina 2. Es un tipo de receptor que se encuentra en muchas células dentro del organismo. Esto es importante recalcarlo porque sabemos, por supuesto, que el pulmón es uno de los órganos que tiene mayor proporción de este tipo de receptores, pero no es el único órgano en el cuerpo que tiene este tipo de receptores. Entonces, por eso es que es importante resaltarlo, porque
adelante sí les voy a mencionar, pues, que no solamente este virus puede atacar la parte respiratoria, sino que puede atacar otros órganos, perdón, en el organismo. Específicamente, el riñón es uno de los más afectados porque tienen bastante concentrada este tipo de receptores. Se sabe también que la lluvia de citoquinas que causa el mayor daño en esta enfermedad es importante, pero que también se está estudiando ahora que el virus puede hacer daño también en la parte directa de la célula. O sea que ya se ha visto que en células, por ejemplo, de riñón, se ha encontrado el virus. Y también se ha encontrado en la orina de pacientes que han fallecido por COVID. Entonces esto habla de que el virus puede llegar a estos órganos. Pero eso lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, pues sigamos con la replicación. Fíjense que aquí estamos dentro, como vamos con el tiempo, ok. Y tenemos que se da la replicación de todas las proteínas. Una vez que las proteínas están listas en el retículo endoplasmático, vemos que a nivel del aparato de Golgi se va a ensamblar el virus. Y el virus va a salir por una vesícula llamada vesícula exocítica. Y es así como sale de la célula. Ahora bien, las células cuando infectan, los virus cuando infectan las células, van a causar algo que se llama efecto citopático. ¿Qué son los efectos citopáticos? Son todos aquellos cambios morfológicos que podemos observar cuando una célula ha sido infectada por un virus. Entonces, hay algunas características de efectos citopáticos que son patognomónicos de algunas infecciones virales. Entonces, por ejemplo, en el caso, uno de los efectos citopáticos que podemos observar cuando hacemos cultivos celulares es la lisis y necrosis celular. Es decir, que la multiplicación de ese virus ocasiona la muerte de la célula por la lisis. Eso ocurre en las infecciones de tipo de virus desnudos. También hay la formación de cuerpos de inclusión, que son en el caso de los herpes virus, y en el caso de, si ocurren estos cuerpos de inclusión a nivel del citoplasma, hablamos de sarampión, puede ser un buen ejemplo. Otro efecto es la formación de células gigantes multinucleadas con abundantes vacuolas o sincitios. Pues uno de los ejemplos más claros es el del citomegalovirus, que causa este tipo de efectos. Y otros que hacen daños cromosómicos rompiendo la fragmentación o rearreglo de los cromosomas. En el caso del SARS-CoV-2, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en los cultivos de células Vero S6 se ha observado que hay un encogimiento y un desprendimiento celular al tercer día de tener el cultivo y que van a obtener un aspecto brillante y algo redondeadas. In vivo se dice que hay inducción de piroptosis. ¿Qué es esto? Es un tipo especial de apoptosis o muerte celular programada que contribuye a que haya la generación de una respuesta inflamatoria exagerada, que por eso es que se produce toda esta reacción exagerada en la parte de la citoquina en esta enfermedad, que probablemente pues causa muchísimo daño. Hay algo que no les he mencionado, pero que es importantísimo ahorita que vamos a hablar de las vías de transmisión de los virus, es que no es lo mismo que nosotros nos infectemos con un inóculo pequeño de un virus a que nos infectemos con un inóculo muy grande. Eso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte porque las complicaciones que va a tener el paciente quizás sean mayor cuando el inóculo es muy grande. Entonces, por eso el hecho de llevar nuestro tapaboca, nuestra protección, es importante porque no es que usted tal vez se va a eximir de que se enferme, pero si tiene todas las protecciones, pues la cantidad de virus que pueda ingresar va a ser mucho menor a que si está completamente desprotegido, ¿ok? O si la persona que tosió estaba al lado suyo, pues estaba un poco más lejos, o cómo fue eso. Entonces, eso es importante. ¿Cómo se transmiten los virus? No todos los virus se transmiten de la misma manera, cada uno tiene su forma. Algunos pueden utilizar varias vías para su transmisión, pero otros son muy elocuentes en su vía de transmisión. Entonces, vamos a comenzar mencionando la vía respiratoria, porque está involucrado el SARS-CoV-2 en esta categoría, donde la transmisión se da por vía respiratoria, es decir, por las secreciones que bota el paciente
a través pues del estornudo, de la tos, etcétera, hacia el exterior, ¿ok? Y por esa misma vía pues se infecta el paciente. Pero existen otros virus, estamos hablando de generalidades, que tengo que mencionarles. Entonces, existen virus que se transmiten por la vía gastrointestinal o vía fecal oral. También existen virus que se transmiten por vía transcutánea, o sea, contacto directo con mucosas o con la piel, la vía sexual, que son las enfermedades de transmisión sexual que ya seguramente pues han oído hablar, el VIH, el virus de papiloma humano, o sea, son enfermedades de transmisión sexual, la misma hepatitis B, que también se puede infectar, se puede transmitir de esta forma, el roce con mucosas, ya lo dijimos, y la vía materno-fetal, es decir, aquellas infecciones que pueden traspasar la barrera de la placenta en las mujeres embarazadas, y ahí cobra mucho interés, por ejemplo, los virus como la rubiola, que si se da en el primer trimestre, pues va a tener graves consecuencias en el feto porque es teratogénico. Se ha demostrado pues que produce malformaciones en el feto. Si la mujer embarazada se infecta a los últimos meses, pues el peligro es menor porque ya el feto está formado. O sea que el virus no va a afectar la formación del feto como tal. Multiplicación y eliminación y diseminación del virus, bueno, dijimos que ellos van a tener una afinidad por una afinidad por un receptor específico. Entonces tenemos lo que son neumotropos, que van a tener una afinidad por las células de pulmón o de las vías respiratorias. Tenemos los neurotropos, que afectan más que todo el sistema nervioso, viscerotropos si tienen varios sitios donde unirse, y dermotropos en la piel. La vía de diseminación tenemos las lesiones locales, como los rinovirus y los VPH, la vía linfohematógena, como en el caso de polio, sarampión y hepatitis, y la parte de los nervios o vía axonal, como la rabia y la varicela zoster. En el caso de nuestro SARS-CoV-2, como buen virus de tipo respiratorio, pudiéramos pensar que la infección es tipo influenza, que es localizada, que a pesar de que los síntomas parecieran ser muy generalizados, es una infección de tipo local, donde el virus produce la infección en el sitio donde está y de allí no se mueve. Sin embargo, como les digo, a la fecha, este virus SARS-CoV-2 ha sorprendido a muchos. En las investigaciones se ha visto que en autopsias realizadas a pacientes que han muerto por SARS-CoV-2 se ha aislado el virus en orina, ¿ok? Se ha encontrado el virus en células de riñón. Entonces se ha visto que no solamente es la lluvia de citoquinas lo que causa el colapso del paciente, sino que hay también un daño directo por la infección del virus a las células de estos órganos. Entonces se ha visto también que puede llegar a corazón y a otros órganos como tal. Por lo tanto, tenemos que tiene un organotropismo muy amplio. ¿Cómo se diagnostican los virus? Ya estamos finalizando. Vamos a tener que las muestras principales pueden ser saliva, hisopado rectal, hisopado isofaringio, sangre, líquido cefalorraquídeo. Y tenemos que se pueden realizar cultivo celular, cultivos de tejido, inoculación en animales e inoculación en huevos embrionados. Pero estos tipos de métodos son utilizados más que todo para investigación, no para rutina de diagnóstico en un laboratorio común, ¿ok? Entonces, realmente para la determinación o el diagnóstico de un paciente se utilizan varios tipos de pruebas. Hay las pruebas rápidas, que las pruebas rápidas te pueden determinar bien el antígeno o el anticuerpo. Si vamos a buscar antígeno, en el caso de SARS-CoV-2, es importante que la muestra sea de nasofaringio, ¿ok? Y si vamos a buscar anticuerpos, tiene que ser muestra de sangre. Ahora bien, estas muestras, o mejor dicho, esto que vemos acá, que son las pruebas serológicas, tenemos el método de inmunoenzimático, el más utilizado para pruebas rápidas, pero hay que tener mucho cuidado porque si vamos a determinar anticuerpos no se puede realizar en cualquier momento. Si usted lo realiza al principio de la enfermedad, usted no va a tener un resultado
positivo jamás y nunca, porque usted tiene que darle tiempo al sistema inmunológico que responda frente a esa infección produciendo anticuerpos. Entonces debe tener al menos de 5 a 7 días de infección para poder dar una prueba positiva en este caso. Hay pruebas rápidas para un diagnóstico. Si la prueba rápida da positiva, entonces es importante hacer una prueba de confirmación. Y lo mejor es utilizar las técnicas más avanzadas en diagnóstico hoy día, que son las técnicas de biología celular o molecular, que te van a dar la posibilidad de detectar, en este caso, el material genético o el ARN de nuestro virus, ¿ok? Entonces se utilizan muestras de exudado faríngeo para la ejecución de técnicas como la hibridación de ADN o la reacción en cadena de la polimerasa, que hoy día hay ya muchas actualizaciones, inclusive ya se habla de PCR en tiempo real, que son pruebas de PCR que son mucho más rápidas. Y bueno, lo que les quiero finalizar con esta diapositiva que me causa mucha gracia porque la idea me la dio mi hijo preadolescente. Esto es un juego que los que lo conozcan pues deben estar riendo en este momento, ¿verdad? Porque hay un impostor entre nosotros realmente. Y los que conocen el juego de Among Us, pues saben que si el impostor llega a tocarlos, pues no les va a ir muy bien. Entonces, hay que cuidarse de este impostor que está entre nosotros, que es el COVID-19, y que tenemos que aprender a vivir con él por mucho tiempo. Quiero, para finalizar, invitarlos a mi canal de YouTube, Microbiología Marielsa, donde tengo algunas clases montadas. Y bueno, este es mi correo electrónico, microbiologiamarielsa@gmail.com, para que me puedan contactar si tienen alguna pregunta, cualquier cosa. Por allí atiendo también a mi youtuber audiencia. Y bueno, y espero que este no sea el caso de ustedes, ¿verdad? Y que se estén cuidando contra el COVID de una mejor manera, porque si lo hacen como lo está haciendo el gatico, muy probablemente en cualquier momento cae, ¿ok? Entonces, espero pues que esta ponencia haya sido de su agrado, que hayan aprendido muchísimo. Yo creo que es una ponencia, pues a mí me gustó mucho el contenido, realmente quería pues darle a todos ustedes esta información porque siempre es importante la parte básica para entender lo que los otros ponentes luego les van a explicar sobre los virus. Ahora ya son unos expertos en virus, saben cómo son las estructuras virales y pues espero que les haya gustado mucho. Gracias por su atención. No, profe, otro aplauso virtual a usted, grandísimo, de verdad que estuvo muy buena su ponencia, sobre todo para los que no sabemos nada sobre microbiología, creo que nos iluminó bastante los ojos. Y vamos a responder algunas preguntitas aquí. Si quieres se las voy leyendo, sin embargo puede también abrir ahí donde dice el chat. Comenzamos con la de Jorvin González, que dice que sí hay posibilidad. Ajá, aquí dice. Él pregunta si hay posibilidad de transmisión de COVID a través de la vía sexual. Bueno, todavía no se ha dicho absolutamente nada al respecto, no se conoce todavía que eso pueda ser posible, pero vamos a estar claros, o sea, si tú vas a tener relación sexual con una persona que tiene COVID, obviamente el estar tan cerca de esa persona, no por la vía sexual, sino por otras cosas como son los besos, etcétera, vas a estar en contacto directo con lo que es la saliva del paciente, con la respiración del paciente. Entonces, no tanto por el acto sexual en sí, sino por la cercanía que vas a tener con esa persona, así sea asintomática. Pues esto es muy importante mencionar, que no importa que el paciente sea asintomático, igualmente se ha demostrado que un paciente que ha estado en contacto con un paciente COVID-19 y que no presenta síntomas puede transmitir la enfermedad, ¿ok? Pero sí sé de estudios que han hablado del aislamiento del virus en la orina y en ciertas células,
por eso que se dice que es muy amplia la cantidad de sitios donde se puede encontrar el virus, pero a nivel sexual como tal todavía no, bueno, por lo menos no tengo información, sino que pues por lógica ese acercamiento pues te va igual a infectar. Ok, profe, aquí tenemos otra pregunta. Ya se la leo, un momentico. César Romero pregunta, buen día, doctora Marielsa. Usted mencionó que hay virus que limitan la acción de otros virus. ¿Se ha estudiado algún virus que tenga la capacidad de limitar al SARS-CoV-2 cuando ambos virus se encuentran infectando a un individuo? Mira, eso sería sumamente interesante que se descubriese porque pudiera ser una vía para que se pudiera controlar mejor al virus. Pero este tipo de interacciones se da principalmente cuando hacemos estudios a través de cultivos celulares, donde utilizamos esa interferencia para nosotros hacer el diagnóstico. Por ejemplo, si sabemos que un virus interfiere en la multiplicación de otros, entonces lo usamos a propósito para ver si realmente la muestra tiene o no tiene el virus que estamos. Pero sería interesantísimo, hasta los momentos no tengo información de que haya algún virus que pueda hacer esa función y sería una vía interesantísima para un tratamiento eficaz. Diego Marinaxi le pregunta, profesora, de verdad, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿por qué la elección de muestra de exudado nasofaríngeo no darían los mismos resultados análisis de saliva? Bueno, en la saliva también pudiéramos encontrar el virus, pero si lo queremos tener en mayor concentración, tiene que ser exudado nasofaríngeo porque vamos a arrastrar células. Acuérdate que el virus, por regla general, debe estar dentro de las células. Entonces, si arrastramos en ese exudado nasofaríngeo células, pues vamos a tener mayor concentración del virus que en saliva, que probablemente vamos a tener, pero en una cantidad mucho menor. Okay. Luego viene Ricardo Pérez. Hola, buenos días. Si los virus no son resistentes a antibióticos, ¿por qué en el caso de COVID-19 el tratamiento incluye este tipo de fármaco? Sí, porque normalmente, bueno, con el SARS-CoV-2 se ha hecho una cantidad de, vamos a ver qué sirve, vamos a tirar flecha como quien dice, pero también acuérdate de que existen lo que son las infecciones secundarias. Entonces, cuando el tejido del tracto respiratorio es atacado por un virus, vamos a hablar de, por ejemplo, influenza, que es más estudiado y más conocido, la destrucción de ese epitelio respiratorio da cabida de forma muy, pero muy fácil a que sean infectados por bacterias que normalmente podemos tener en el organismo, como por ejemplo el caso del Staphylococcus aureus, que forma parte de nuestra microbiota habitual, pero de que se puede hacer, pues aprovecharse de esta situación para atacar en estas circunstancias, porque también va a depender el sistema inmunológico del paciente, cómo se encuentra y todo esto. Entonces, es tratar de cubrir a ese paciente desde todo punto de vista, ¿ok? Protegerlo de la mejor manera, protegerlo de una infección secundaria bacteriana, etcétera, por las complicaciones que tiene la propia enfermedad. Ok, profe, voy a terminar con estas que están aquí. El último va a ser José Miguel para que no nos extendamos y empecemos con el doctor Germán. Ok, Víctor García pregunta, bueno, aquí hay varias personas dándole las gracias, poniendo que excelente ponencia para que sepa. Y aquí Víctor García pregunta, buenos días, profesor, excelente ponencia. Producir vacunas, es decir, utilizar virus no tan agresivos en ellas para evitar aquellos más dañinos que nos infecten. ¿Me repites la pregunta? No entendí muy bien. Voy, ya va. Ajá. En base al principio de la interferencia, se podrían producir vacunas, es decir, utilizar virus no tan agresivos en ellas para evitar aquellos más dañinos. Normalmente para la ejecución de las vacunas se utilizan lo que son los antígenos del virus, pero también se pudieran utilizar moléculas que en algunos casos, ¿verdad? Son parecidas o similar al antígeno del virus para poder producirlas. Entonces,
Claro, hablas de interferencia, de una vacuna, de utilizar virus que no sean tan agresivos. Bueno, eso se ha utilizado en otros casos, donde se utilizan cepas que son menos virulentas, pero que antigénicamente se parecen mucho al virus que esté causando la enfermedad. Entonces, si antigénicamente se parecen bastante, pues se pueden hacer. Pero acuérdate que nosotros vamos a producir anticuerpos contra el antígeno del virus. Entonces, ahí es donde yo digo, por ejemplo, los virus si interfieren, no quiere decir que antigénicamente sean parecidos, ¿ok? Entonces, habría que ver allí cuál es la similitud antigénica entre esos virus. Ok. María Alba Enríquez pregunta, ¿cuáles son los órganos que pueden verse afectados por COVID? Aparte de riñón y corazón, ¿hay otros? Mira, sí, incluso se ha hablado de cerebro, ¿ok? Por eso es que cuando hablamos de esta afinidad que tiene el virus por el receptor AC2, es bien interesante porque en el organismo están distribuidos en muchos órganos y por eso es que hemos visto que el daño puede ser multiorgánico. Y pues lo que hablaba Eduardo en la ponencia anterior, fíjate que él hablaba de cómo puede afectar entonces el COVID a nivel de sistema nervioso. Entonces sí, estos son otros órganos que pueden verse afectados. Pero el riñón es uno de los que los científicos tienen puesta pues la vista, porque los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda o crónica pues se han visto realmente post su infección, se han visto bastante afectados. Ok, vamos. José Miguel Manzanilla, creo. Buenísima la ponencia. No escuché bien la parte de el modo en el que el COVID sale de la célula luego de replicarse. ¿Pierde el envoltorio? No, la forma en que el virus sale, fíjense que él se ensambla en el aparato de Golgi y sale a través de una vesícula que se llama vesícula exocítica. Esa vesícula exocítica se fusiona con la membrana de la célula y esta se abre y deja salir al virus. Pero obviamente esa célula finalmente pues también va a morir. Ok. Última pregunta, profe. ¿La descongelación múltiple podría ser una alternativa de desinfección de equipos de bioseguridad? Preguntan aquí. No es la más aconsejable, ¿ok? Estamos diciendo de que si podemos nosotros congelar, estamos hablando de menos 70 grados, menos 40 grados centígrados y luego llevar a temperatura ambiente. Esto se hace cuando se hace investigación con virus y la congelación y descongelación, por supuesto, puede bajar la infectividad, pero no, yo no lo recomendaría como un elemento de esterilización, obviamente no, porque no es la manera correcta de hacerlo, ¿ok? Normalmente todo el material contaminado, infeccioso, que pueda salir del contacto con un paciente con COVID o con cualquier otra enfermedad, no tiene que ser COVID, lo mejor es que sea autoclavado, o sea, de una vez. Este tipo de procesos de esterilización son mucho más efectivos que congelar y descongelar, porque entonces es posible de que baje la infectividad, pero obviamente pueden quedar por allí algunos viables. Pero para investigación es importante que no hacer eso, porque a ti te interesa que el virus esté muy activo. Entonces, si haces la descongelación pues vas a perder células viables. Entonces, por eso es que no se recomienda, pero como esterilización no. Ok. Bueno, profe, muchas gracias por su ponencia, estuvo excelente y bueno, ya vamos a dar paso al doctor Germán